En este tema de desarrollo de superficies debemos tener en cuenta varios aspectos. El primero es que nos están hablando de un elemento que está desdoblado, siendo un elemento tridimensional que desdoblan para volverlo una superficie plana. Esa superficie al ensamblarla debe quedar con las gráficas hacia afuera, como quien dice, tenemos que ensamblando, doblando el elemento de tal forma que todos esos dibujos queden afuera. Los poliedros. En griego clásico, poli significa muchas y edro significa cara. Por lo tanto, poliedro significa muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos tridimensionales formados por polígonos que encierran un volumen. Si los polígonos que forman los poliedros son todos regulares e iguales, se denominan poliedros regulares. Sin embargo, si son distintos, se llaman poliedros irregulares. En un poliedro podemos distinguir tres elementos. Las caras, que son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas, que son los lados de las caras del poliedro. Y los vértices, que son los puntos donde se cortan las aristas. La humanidad hace miles de años que crea objetos en forma de poliedros. Por ejemplo, las pirámides que construyeron los egipcios, formadas por 4 triángulos equiláteros y un cuadrado. O en la actualidad, en la que construimos rascacielos con forma de prisma inclinado. También encontramos poliedros cuando jugamos con dados, que pueden tener forma de cubo, tetraedro, octaedro, o incluso cuando desayunamos y nos tomamos un tetrabric de zumo. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas e iguales, llamadas bases, y cuyas caras laterales son paralelogramos. Es fundamental recordar cuántas partes componen un prisma. Atento, porque te servirá para hacer cualquier cálculo. Estas son las bases de un prisma. Estas son las caras laterales. La línea formada por la unión de dos caras se llama arista. Si las dos caras que forman una arista son áreas laterales, la arista es una arista lateral. Los puntos donde se unen dos aristas se llaman vértices. Los prismas se pueden clasificar según el número de lados de sus bases. Será un prisma triangular si sus bases son triángulos, cuadrangular si son cuadrados, pentagonal si la base tiene 5 lados, hexagonal si tiene 6, y así sucesivamente. ¿Cómo se clasifican los prismas? Los prismas, al igual que las pirámides, se clasifican según el polígono de sus bases. Es decir, para saber el tipo de prisma que tenemos delante, debemos fijarnos en la figura que compone su base. El nombre siempre será el mismo, prisma, pero el apellido cambiará en función de esta figura de aquí. Fíjate, en este prisma la figura de su base es un pentágono porque tiene 5 lados, por tanto, ese prisma se llama prisma pentagonal. Este otro se llama prisma hexagonal, se escribe con H y con X, porque la figura de sus bases es un hexágono. ¿Qué son las pirámides? Esta figura de aquí es una pirámide. Es reconocible frente al prisma porque cualquier tipo de pirámide siempre tiene una base y termina en punta. Las pirámides son poliedros con una sola base y cuyas caras laterales son polígonos. La pirámide tiene una serie de elementos. Como hemos dicho, siempre tienen una base. Tienen caras laterales, también tienen aristas y tienen vértices. El vértice principal, donde todas las aristas de las caras laterales se juntan, se llama cúspide. Base, cara, vértice, arista y cúspide. Esta pirámide de aquí tiene 7 caras. Una cara que es la base y 6 caras laterales.
7 vértices, donde el superior se llama cúspide, y 12 aristas. ¿Cómo se clasifican las pirámides? Las pirámides, al igual que los prismas, se clasifican según el polígono de sus bases. Es decir, para saber el tipo de pirámide que tenemos delante, debemos fijarnos en la figura que compone su base. El nombre siempre será el mismo, pirámide, pero el apellido cambiará en función de esta figura de aquí. Fíjate, en esta pirámide de aquí, la figura de su base es un triángulo, porque tiene 3 lados, por tanto, esta pirámide se llama pirámide triangular. Esta otra de aquí tiene una base de cuadrilátero y se llamará pirámide cuadrangular. Vamos a ver los 5 únicos poliedros regulares que existen. De cada uno de ellos veremos el nombre, el número de caras que tiene, los polígonos, que son qué tipo de polígonos regulares van a ser las caras, y por último un dibujo. El primero va a ser el tetraedro. El tetraedro tiene 4 caras y van a ser triángulos equiláteros. Entonces, si juntamos 4 triángulos equiláteros, tenemos esta figura, que es el tetraedro. Como veis, tiene 3 caras laterales, una pirámide triangular, tiene 3 caras laterales y una base, todos ellos triángulos equiláteros. El segundo va a ser el cubo. El cubo tiene 6 caras y cada cara va a ser un cuadrado. ¿Vale? El dibujo del cuadrado sería este. Como veis, tiene 4 caras laterales y 2 bases, una de arriba y otra de abajo. Todas las caras laterales y las bases van a ser cuadrados. El tercer poliedro regular es el octaedro. Si os fijáis, para el número de caras empieza por octa, que es de 8. Los polígonos que forman las caras van a ser de nuevo triángulos equiláteros y aquí tenéis un dibujo del octaedro. En este caso no tendría bases, bueno, dependiendo de tal y como está apoyado no hay bases. Tendría 8 caras laterales, 4 arriba y 4 abajo, que son triángulos equiláteros. El cuarto tipo de poliedro regular es el dodecaedro. El número de caras pues empieza por 12, así que van a ser 12 caras. En este caso van a ser pentágonos regulares. Todos son polígonos regulares, ¿vale? Evidentemente un poliedro regular es porque tiene todas sus caras iguales y son polígonos regulares además. Bueno, y un dibujo del dodecaedro pues es este, ¿vale? Si juntáis 5 pentágonos regulares entre sí por las aristas, pues obtenéis el dodecaedro. Y por último tendremos el icosaedro, que tiene 20 caras y van a ser también triángulos equiláteros. Y un dibujo del icosaedro, este de aquí.